Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Loera, soy cirujano maxilofacial. Actualmente laboro como docente en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua y tenemos la oportunidad de participar en estas asesorías académicas con el tema de cirugía ortognática contemporánea, que es lo que vamos a platicar. Primero que nada, me gustaría que nos situáramos en el concepto del sistema estomatognático. Bien sabemos que no solamente vemos una boca y no solamente vemos dientes, que todas estas estructuras y esta anatomía están involucradas con sistemas más complejos musculares, nerviosos, y me gustaría que pudiéramos situarnos como el sistema estomatognático haciendo referencia a una máquina de un reloj. Sabemos que la máquina de un reloj está compuesta por múltiples engranes. Todos estos engranes, aunque son independientes, se repercuten entre sí. Así es tal cual el sistema estomatognático, en el cual estaremos involucrados con múltiples elementos que están interconectados entre sí. Principalmente la oclusión dental, que todos ya conocemos, definida por la posición de nuestros órganos dentarios, la articulación temporomandibular, que es la articulación más utilizada del cuerpo, y que igual tiene bastante patología asociada en nuestro campo, los músculos que determinan la función de esta articulación en gran medida, y los huesos donde están posicionados nuestros órganos dentarios y donde están otras estructuras, inserciones musculares. Bien, pues de lo que yo les voy a hablar es cómo corregir estas alteraciones de los huesos, ¿sí? Entendamos entonces que el sistema estomatognático, es un sistema complejo que está interrelacionado de muchas estructuras y que todas estas estructuras se van a repercutir entre sí. Si bien los huesos son partes del cuerpo que son más difíciles de tratar, existe la manera de tratar estas alteraciones en los huesos, ¿sí? Y el objetivo a tratar de la cirugía ortognática es corregir las anomalías que puedan presentarte tanto en maxilar como en mandíbula. La etiología de este tipo de patologías es multifactorial. Hay componentes genéticos importantes que son de lo más importante mencionar. Alteraciones de desarrollo, ya sea intrauterinas o una vez que estamos en el mundo, y determinada también por ciertos factores ambientales. Los principales diagnósticos en alteraciones de malformaciones dentofaciales o alteraciones de crecimiento dentofacial son el prognatismo, que ya bien conocemos, que es característico por tener una mandíbula que creció de más, por lo general en el sentido anteroposterior, el exceso de crecimiento vertical del maxilar, que nosotros vemos clínicamente como una sonrisa gingival. No todas las sonrisas gingivales se pueden tratar con alargamientos de corona, con intrusión de dientes, gingivectomías, todo este sentido. Hay veces que el problema va directamente en el crecimiento de nuestro hueso maxilar y hay que corregir el maxilar. Asimetrías transversales, desviaciones de nuestro maxilar o de nuestra mandíbula hacia un lado o hacia el otro, y retrognatismo, que el retrognatismo no solamente se puede dar en la mandíbula, sino que también podemos tener un retrognatismo a nivel del maxilar. Estos tipos de alteraciones dentofaciales se tendrán que corregir por medio de un tratamiento multidisciplinario. Entonces, ¿qué es la cirugía ortognática? La cirugía ortognática viene del latín ortos, que es recto, y gnatos, que es mandíbula. Entonces es poner recto lo que está chueco, por así decir, o recto el maxilar o la mandíbula. Sin embargo, este concepto ha venido revolucionando con el tiempo y es muy probable que en un futuro llamar a este tipo de tratamiento cirugía ortognática no sea lo más correcto, porque no solamente se trata de llevar al maxilar a una posición recta, sino implica muchas otras cosas más, tanto estéticamente y funcionalmente. Sí, ahorita lo vamos a ver. Entonces, como ya les adelantaba, la cirugía ortognática se encarga de tratar las alteraciones para mejorar la función de todo nuestro sistema estomatognático y también mejorar la estética facial de nuestros pacientes. Y esto se hace realizando cortes por dentro de la boca. Todo esto no deja cicatriz por fuera de nuestro rostro. Hacemos cortes por dentro de nuestra boca y estos maxilares se posicionan en la posición que se planea o en una posición ideal, tanto en el sentido estético como funcional. ¿Sí? Como ya comentaba, el manejo de este tipo de patologías es multidisciplinario.
y así como todos sabemos un poco de diagnóstico pediátrico, así como todos sabemos un poco de diagnóstico periodontal, endodóntico, también considero que es importante para toda la comunidad odontológica que tengamos nociones acerca de la cirugía ortognática, porque esos son los pacientes que nos van a llegar a nuestra consulta y tendríamos que tener las herramientas necesarias para por lo menos orientar a estos pacientes cuando tienen una alteración dentofacial que no se puede corregir únicamente con ortodoncia o con brackets. Entonces, estamos todos involucrados, particularmente el odontólogo general, en el diagnóstico, en el saneamiento básico de estos pacientes, y una vez hecho este diagnóstico, pues todas las especialidades tendrán que involucrarse para tener un tratamiento integral: rehabilitación, endodoncia, periodoncia, odontopediatría, vigilando el crecimiento de nuestros pacientes. Y si bien es cierto también que hay dos especialistas que están involucrados de lleno en este tipo de patología, que son el ortodoncista y el cirujano maxilofacial. ¿Por qué? Todos estos pacientes van a tener un tratamiento de ortodoncia previo y después de la cirugía, y entonces estarán en constante trabajo, tanto maxilofacial, como ortodoncista, para tratar este tipo de alteraciones. Además de nuestro gremio, tendrán que involucrarse demás especialistas: un anestesiólogo, un nutriólogo antes y después del tratamiento, psicólogos, es una parte importante. Estos cambios, tanto funcionales como estéticos, pueden ser drásticos si el paciente tiene que tener un acompañamiento de la parte psicoemocional, y un fisioterapeuta que va a estar rehabilitando aquellos huesos y músculos que nosotros posicionamos en una nueva posición. Uno de los grandes inconvenientes de la cirugía ortognática hoy en día es que es una especialidad, o es un procedimiento más bien, no es una especialidad, es un procedimiento que tiene mucho desconocimiento y tal vez algo de desinformación. Es un área de trabajo donde hay muchos mitos y muchos tabús que lo hacen tener ciertos estigmas y que estés ligeramente satanizado, por así decirlo. Pues bueno, yo lo que les vengo a platicar es que esta cirugía ortognática ha ido disipando estos mitos y estos tabús por la evolución que ha tenido en el tiempo. Y el concepto que yo quiero manejar el día de hoy es la evolución de la cirugía ortognática y, como lo veíamos al principio de la presentación, cirugía ortognática contemporánea. Tendríamos que situarnos en este diagrama, donde vemos en la parte superior el preoperatorio del paciente, abajo tenemos el transoperatorio y el posoperatorio. Ha existido cambios importantes tanto antes, durante y después del tratamiento quirúrgico que han hecho que estas cirugías cada vez sean más seguras y cada vez sean más predecibles. Si bien no es una cosa menor que tengamos que cortar huesos para ponernos en una nueva posición, todas estas herramientas que vienen acompañadas de la tecnología nos han hecho tener tratamientos más seguros y más predecibles. Bueno, antes de operar a nuestros pacientes tenemos que situarnos en los nuevos conceptos que yo les hablaba. Cirugía ortognática probablemente caerá en desuso y tendremos que referirnos a una cirugía mucho más completa, como la cirugía ortofacial, donde tendríamos que tomar de lleno conceptos estéticos, conceptos funcionales, y dar más énfasis a la vía aérea de nuestros pacientes, que ahorita les voy a platicar. El pilar para mí de esta revolución de hacer cirugía ortognática contemporánea está determinado por la planeación virtual, que antes de operar un paciente en la vida real, nosotros lo podemos operar en un programa para predecir y para hacer planeaciones de cuál va a ser su resultado. Esto nos ayudará tanto a llevar lo que se hizo de manera virtual a la vida real, y también a tener múltiples ejercicios quirúrgicos antes de llegar a quirófano para saber bien lo que tenemos que hacer y no estar inventando durante el tratamiento quirúrgico. Otra de las cosas importantes y cambios nuevos que vienen fuertes son los abordajes mínimamente invasivos. Durante muchos años tuvimos que hacer abordajes muy grandes. Esto implicaba hacer grandes cortes, involucrar muchos músculos que hacían que la recuperación de nuestros pacientes fuera complicada. Las cosas han ido evolucionando y ahora no tenemos que hacer abordajes así y tenemos que hacer abordajes así. Y otra parte importante es la recuperación rápida de nuestros pacientes. También apoyada de la tecnología y de fármacos, podemos hacer que nuestro paciente en su recuperación tenga una recuperación más larga, con menos inflamación y con menos dolor. Perdón, más corta.
tenemos que mencionar al doctor Villarned, un estadounidense que para muchos es el padre de la cirugía ortognática moderna, y él permea la idea de 3 elementos en su protocolo: la F de face, la A de airway y la B de bite, que si lo traducimos al español, cara, vía aérea y oclusión. Si se fijan, la oclusión, que es la que está directamente relacionada con nosotros, y dientes, está en el tercer lugar, ¿sí? Él cita primero el rostro del paciente, después la vía aérea y después la oclusión. Tendríamos que entender que la cirugía ortognática entonces, en este tiempo, ya no tiene tanto énfasis o únicamente en corregir una mala oclusión dental, sino que nos ayuda tanto a mejorar la estética facial como la vía aérea de nuestros pacientes. ¿Por qué? Verán, cuando nosotros tenemos alteraciones en el crecimiento, sobre todo anteroposterior de nuestros maxilares, nuestras vías aéreas, por donde pasa nuestro aire, pueden estar estrechas, y este puede ser un factor a desarrollar alteraciones y patologías con el sueño. Una de las más importantes, la apnea obstructiva del sueño, que nuestros pacientes no tienen el suficiente diámetro para poder pasar el aire de la mejor manera, ¿sí? Esto, a grosso modo, es lo que hace cuando tenemos nosotros nuestros maxilares pequeños. Puede repercutir de esta manera, teniendo una vía aérea superior pequeña y tener este tipo de alteraciones de sueño y de oxigenación. Y bien, me gustaría citar el término de cirugía ortognática facial de un gran cirujano maxilofacial, un cirujano español que es un referente a nivel internacional de este tipo de tratamientos, y él dice: la cirugía ortofacial puede definirse entonces como la evolución de la cirugía ortognática, donde la cirugía ortognática es un tipo de cirugía eminentemente funcional, mientras que su sucesora se define como una cirugía estética y funcional, ¿sí? No olvidemos la estética facial y la vía aérea de nuestros pacientes. Bien, les comentaba, uno de los grandes pilares en todo este cambio revolucionario de cómo hacer cirugía ortognática contemporánea es la planeación virtual. Bien, ¿cuáles son las ventajas de hacer una planeación virtual en contra de una planeación clásica, que es la que aún en estos días se hace de manera más frecuente? Bueno, primero tendremos un diagnóstico más completo. Nosotros tenemos un modelo virtual de nuestro paciente que podemos analizar en los 360 grados del espacio y en los 3 planos del espacio. Bien, número 2, tenemos ejercicios quirúrgicos infinitos. Yo puedo operar de 1000 maneras diferentes a mi paciente y quedarme con la manera que a él y a mí más nos gusten. Y esto mismo de hacer tantos ejercicios quirúrgicos nos da anticipación quirúrgica. Cuando tú tienes anticipación quirúrgica, llegas a una sala de quirófano y improvisas lo menos que se pueda. Número 4, menos tiempos planificando. Esto pues es una ventaja directamente para el médico tratante, ¿no? Si tú disminuyes los tiempos de trabajo en planeación, pues puedes optimizar los tiempos de tu consulta y etcétera. Existe muchísima más precisión y hay estudios que lo demuestran, más precisión en lo que se planea de manera virtual que a lo que se planea de manera análoga, y esto nos hace ser más exactos también. ¿Cómo se hace esta planeación? Bueno, nosotros tenemos que tener un modelo virtual aumentado de nuestros pacientes. En este modelo tendremos que tener una tomografía, unos escaneos dentales de nuestro paciente y un registro fotográfico. Una vez que todos estos elementos se entrelazan, tenemos que hacer una planificación virtual quirúrgica, que es operar a nuestro paciente en un programa. Una vez que operamos al paciente en un programa, no solo eso, sino que eso que operé en el mundo virtual, yo lo traslado por medio de aditamentos que ahorita vamos a mencionar a la vida real, ¿sí? Bien, entonces podemos ver aquí de manera breve en el software. Nosotros particularmente trabajamos con un software que se llama Dolphin, uno de los más populares que existen. Nosotros vamos corrigiendo la posición de los maxilares de nuestro paciente para poder hacer que él pueda morder mejor, respirar mejor según sea el caso, si es necesario, y también mejorar la estética facial del paciente. Pues una vez que hacemos el ejercicio quirúrgico, tantos ejercicios quirúrgicos como queramos, vamos a tener un antes y un después, ¿sí? Ese antes y un después es lo que ustedes pueden ver en este momento. Mi paciente podrá tener un antes y un después. Nosotros podremos tener en mente qué es lo que vamos a hacer en el quirófano, y no solo eso, vamos a ayudarnos de una férula o un spleen que nos dará la información que tenemos en el software a la vida real. Estos spleens, una vez que nosotros operamos a nuestro paciente en el quirófano,
y que nuestros huesos están sueltos, nos permiten llevar esos huesos a la nueva posición planeada previamente en el software, ¿sí? Entonces, este elemento es la culminación de todo este proceso ejercicio de planeación 3D que nos permitirá poner los maxilares en una nueva posición y en la posición que haya decidido el cirujano por medio del software. Que son estos que ustedes ven aquí. Son cosas muy técnicas, pero por lo general se utiliza 2 splints, uno como un splint intermedio para el primer movimiento de los huesos y un splint final para el segundo movimiento óseo. Lo que me gustaría que quede claro es que este aditamento es lo que nos va a dar la información virtual a la información en el mundo real. Y ahí lo podemos ver. En la parte superior cómo lo planeamos en el software y en la parte inferior cuando lo llevamos a quirófano para que nos dé milimétricamente la nueva posición de nuestros huesos. Ahora, otra cosa importante, como lo habíamos mencionado, son los abordajes mínimamente invasivos. Y tal cual, antes teníamos que abrir de primer molar a primer molar, ahorita vamos a ver imágenes, y ahora podemos hacer los mismos cortes por heridas más pequeñas. ¿Y cómo es que esto repercute de manera positiva en la recuperación de nuestro paciente? Si bien, bueno, como podemos ver en la imagen, nuestra mímica facial está dada por múltiples estructuras y músculos, los músculos de la mímica facial. Cuando nosotros hacemos abordajes grandes, involucramos todos estos músculos y los cortamos. Entonces, tratando de hacer abordajes más pequeños, podemos conservar más músculos de la mímica facial íntegros, a menos corte de músculos, menos edema y menos dolor, y una recuperación de la función más rápida, ¿sí? Entonces, las heridas tratan de preservar esta musculatura, y ahorita lo vamos a ver. Estos son pacientes de mi práctica profesional. Antes de que yo empezara a hacer estos abordajes mínimamente invasivos, pues me tocó hacer abordajes máximamente invasivos. Del lado izquierdo ustedes tienen un abordaje convencional para hacer un corte de maxilar, donde vemos que la verdad es una imagen un tanto grotesca, para muchos tal vez, por la magnitud del abordaje, ¿no? Había que disecar todo el maxilar para poder hacer estos cortes. Y podemos ver también la imagen de la derecha. Hoy, para operar el maxilar, lo que estamos implementando son estos abordajes mínimamente invasivos que fueron realizados por el doctor Hernández Alfaro, donde con un abordaje de lateral a lateral y no de primer molar a primer molar o de segundo molar a segundo molar, podemos hacer estos mismos cortes y podemos movilizar el maxilar. ¿Sí? Un abordaje de lateral a lateral. ¿Cómo es que lo hacemos? Por medio de este túnel metemos aparatos, metemos sierras, metemos piezoeléctricos. Estas sierras y estos piezoeléctricos son equipos tecnológicos que han venido a revolucionar también la manera de operar este tipo de cirugía. Podemos verlo en esta imagen. Por el túnel que se llega a hacer, nosotros podemos llegar hasta la unión del maxilar con la apófisis pterigoides, que es de donde se suelta el maxilar, y también por este tipo de sierras que ven al lado izquierdo de su pantalla, podemos hacer cortes a través de este túnel. También los abordajes se han hecho cada vez más pequeños en la mandíbula. El izquierdo también son pacientes de nosotros donde todavía no implementábamos estos abordajes mínimamente invasivos, abordajes amplios, abordajes que involucran más músculo, y lo que hoy en día estamos tratando de realizar, que son abordajes más pequeños para poder hacer los cortes en la mandíbula. Esta es una imagen de cómo, una vez que nosotros reposicionamos los maxilares en una nueva posición, ponemos placas y tornillos para dejarlos en esa nueva posición. Abordajes del mentón también es una área que se opera con frecuencia, una zona anatómica que se opera con frecuencia, abordajes grandotes. Hoy en día procuramos hacer abordajes más pequeños. Perfecto. Bueno, aquí podemos tener un video donde mostramos más bien, cómo por medio de abordajes más pequeños podemos soltar todo el maxilar y una vez que esté suelto por medio de placas y tornillos ponerlo en la nueva posición que está planeada, ¿sí? Bien, bueno, y estos son las heridas que nosotros tenemos al finalizar este procedimiento. Se hacen técnicas específicas para hacer el cierre de los músculos a nivel de los alas nasales y tener un cierre de la mucosa hermético al final. Bueno, hay otras cosas que repercuten directamente en la recuperación de nuestros pacientes. Antes de operar a nuestros pacientes, pues podemos echar mano de diferentes fármacos, una buena nutrición, medicamentos como los corticosteroides, enzimas proteolíticas que nos van a ayudar a tener una recuperación más rápida
y que nuestra inflamación desaparezca más rápido. Esto también hay algunas medidas que se pueden tomar durante el tiempo quirúrgico, durante la cirugía, que es el tiempo transquirúrgico, como la hipotensión controlada. Nuestro anestesiólogo tiene que mantener una presión baja para hacer que nuestro sangrado sea lo más mínimo que se pueda. Fármacos como el ácido tranexámico que ayudan también con la cuestión del sangrado y pues los abordajes mínimamente invasivos que ustedes acaban de ver. Posterior al tratamiento, uno de nuestros pilares para la recuperación pronta de nuestros pacientes es la hiloterapia, de la cual voy a hablar brevemente en un instante. La rehabilitación o la fisioterapia, que es sumamente importante, la adecuada nutrición y estas enzimas que les comentaba. Bien, bueno, ¿qué es la hiloterapia? Así rápidamente, hay diversos estudios que demuestran que después de una lesión, cual sea, el hielo a una temperatura cerca de los 0 grados, que es una crioterapia convencional con presas de hielos, no es lo más ideal para que el paciente pueda tener menos inflamación y menos dolor. Lo que hacen este tipo de dispositivos es que dan en el área afectada a una temperatura controlada que yo regulo por medio de una máquina. Tú le pones los tantos grados centígrados como deseas para que la inflamación sea menor. Entonces, cuando tú tienes una temperatura fría, pero no tan fría, haces que el drenaje linfático sea mejor y que además no exista un reflejo de vasodilatación o un autorreflejo del organismo de vasodilatación por sentir el frío o tanto frío como una agresión. Por medio de estos dos mecanismos principalmente es que la hiloterapia puede ser una mejor opción que un hielo convencional. Hay otros estudios importantes donde se compara la crioterapia convencional con la hiloterapia o las máquinas de Hilotherm, que son unas máquinas alemanas, que demuestran que hay menos dolor y menos inflamación que en una terapia convencional. Bueno, rápidamente quisiera mostrarle algunos de nuestros casos. Paola es una paciente que nos buscó porque no podía comer. Vemos que es una paciente con un diagnóstico de prognatismo importante, no únicamente un crecimiento de mandíbula, sino un crecimiento alterado del maxilar anteroposteriormente y verticalmente. Bueno, Paola no podía comer bien. Antes de operar a nuestros pacientes, por lo general se necesita tener un tratamiento de ortodoncia. Les explico rápidamente. La gran mayoría de los pacientes van a tener un tratamiento de ortodoncia convencional y van a solucionar su problema de maloclusión. Pero existe otro pequeño porcentaje que por más que muevas dientes, tú no vas a poder solucionar la alteración del crecimiento óseo, ¿sí? Entonces, la ortodoncia convencional corrige posición dental y la ortodoncia quirúrgica o una preparación de ortodoncia para recibir una cirugía corrige posición dental y ósea. Aquellos pacientes que necesitan una cirugía ortognática nunca podrán tener únicamente ortodoncia convencional, a excepción de algunos casos que se encuentren en el límite, ¿sí? Bien, pues ella necesitaba brackets y necesitaba cirugía. Esa es la oclusión de la paciente antes de operarla. Podemos ver que en realidad masticaba o mordía con 2 dientes en el sector posterior, un overjet bastante aumentado. Esta es la tomografía, un overjet de más de 10 milímetros de discrepancia. Este es un antes y un después de la planeación vertical, donde se ven los movimientos de nuestros huesos, y antes y después de Paola, donde pudimos afortunadamente corregir tanto la maloclusión como los problemas estéticos que a ella le importaban. Bien, un rostro más simétrico. Y lógicamente ella es una paciente que puede morder con una oclusión muchísimo más estable y funcional. Ella es otra paciente, Yareli, que nos buscó también por un problema de prognatismo, pero ella, a diferencia de Paola, también tenía un problema transversal. Recuerdan que a veces se desvía también para un lado, un crecimiento alterado de la mandíbula, en la que tuvimos que hacer una cirugía ortognática maxilar, mandíbula y mentón para corregir esta clase 3 y esta simetría transversal. Entonces es como mordía antes Paola, una mordida cruzada del lado izquierdo, un overjet que está alterado, un overbite que no es correcto. Aquí en cuestiones de oclusión, pues no tenemos guías de oclusión, no tenemos guías de desoclusión, perdón. Hay puntos de contacto que no deberían de estar. Entonces todo esto se corrige por medio de cirugía ortognática, además del componente esquelético. Es una desviación de la línea media del mentón de 11 milímetros. Disculpen las fotos, pero son fotos que nos pasan a los 3 días en su casa. Nos gusta mostrar cómo es la inflamación de nuestros pacientes.
Eso es a las 72 horas de operada. Y del lado derecho ustedes pueden ver 7 días después de la cirugía, a ella se le operó el maxilar, la mandíbula y el mentón. Esos son 14 días, 21 días y 30 días de posoperada, donde tenemos una línea mandibular mucho más centrada, no tenemos tanto exceso de crecimiento y sonrisa gengival del maxilar, y una línea muchísimo más centrada. Difícil que una simetría quede perfectamente simétrica, pero siempre se intenta centrar lo más que se pueda. Este es el antes y el después, a 6 semanas. Bien, otra paciente, el motivo de su consulta es: no me gusta enseñar tanta encía al sonreír. Ella había tenido ya 2 tratamientos de ortodoncia previos antes de que llegara con nosotros. Y lógicamente tenía una mordida oclusalmente aceptable, pero su problema principal, que era esa sonrisa gengival o enseñar más encía de lo que ella deseaba, pues era un problema que seguía a pesar de que ya había tenido tantos tratamientos de ortodoncia. Bien, ella es Andrea, y vemos que en reposo, en la foto del lado izquierdo, pues enseña casi todo el diente. Lo normal sería que enseñara de 1 a 3, 4 milímetros y enseña 9, 10 milímetros, lo que nos habla de un crecimiento del maxilar vertical. Un antes y un después de los movimientos. En ella el maxilar se intruyó, se hizo hacia arriba, la mandíbula se suelta y se acompaña al movimiento del maxilar, y esto hace que nuestra mandíbula gane proyección. ¿Sí? Es una rotación antihoraria de la mandíbula. Antes 15 días de la cirugía y 24 días de la cirugía. ¿Sí? Estos antes y después a 4 o 5 meses, si no me equivoco. El problema de la sonrisa gengival pues ya no está. Tiene un rostro mucho más armónico, un perfil más definido. Sí, y ella está muy contenta, y entonces nosotros también. Bien. Otro exceso de crecimiento vertical, no puedo cerrar bien la boca y tengo exceso de encía. Cuando nosotros tenemos crecimiento exagerado o más crecimiento vertical del maxilar del que tendríamos que tener, uno de los datos clínicos importantes es que yo no puedo cerrar mis labios de manera pasiva y siempre tengo que estar haciendo esto. Pues a ella le molestaba tener que estar forzando todo el tiempo para poder cerrar sus labios. Vemos que tiene un exceso de crecimiento vertical del maxilar importante. Se hizo lo mismo que hicimos con Andrea: maxilar para arriba, rotación de la mandíbula. Esto es el control a 10 días y 26 días de Jocelyn. Y ella está pendiente su diseño de sonrisa, ahora sí su alargamiento de corona, que son otras cosas que complementarán su resultado final. ¿Se acuerdan que les mencionaba de las vías aéreas? Pues este es un caso que pusimos a propósito de esto. Él es un paciente de 18 años, Elías, que ya con nosotros porque tenía ronquido, que para los 18 años que tenía no se le hacía natural, y que le habían dicho que por el crecimiento de sus maxilares necesitaba una cirugía. Esta es la tráquea que está pintada en rojo, la orofaringe o la parte superior de la vía aérea de Elías antes de la cirugía. Vemos que es un paciente que está tanto retrógnata de la mandíbula como del maxilar, no se desarrolló en sentido anteroposterior. ¿Sí? Bien. Una vez que planeamos su cirugía, pues todos esos huesos, maxilar, mandíbula y mentón, tendrían que ir hacia enfrente. Él es Elías a las 24 horas de operado, ¿sí? Y él es Elías 3 días después de su cirugía. Le preguntamos si tiene dolor, dice que tiene poquito. Entonces, las recuperaciones de hace 10, 15, 20 años ya no son las mismas, y tenemos manera de darle a nuestros pacientes una recuperación mucho más llevadera que hace algunos años. Este es un antes, este es un mes, y a los 3 meses vemos que en el sentido anteroposterior él tiene una mejor definición mandibular, mayor proyección de su maxilar y sus dientes superiores, inclusive a veces nos favorece en la postura de la nariz. ¿Sí? Antes y un mes después, pero lo más importante desde mi punto de vista de este caso es esto: la tráquea o la orofaringe de nuestro paciente, o la parte superior de nuestra vía aérea, porque no es la tráquea en realidad, es la parte de la orofaringe, tiene un diámetro de 105 milímetros cúbicos, si no me equivoco, o cuadrados, del lado izquierdo, y casi 3 o 4 veces más después de la cirugía. Nosotros podemos ver en la imagen cómo es que este adelanto de los maxilares hace
que todas nuestras inserciones musculares y que esta orofaringe se abra y entonces nos dé la oportunidad de respirar mejor, ¿sí? Bien, nuestro último paciente, ella es una paciente ya un poco mayor, no me gusta mi mentón y mis dientes de arriba están muy salidos. Y este caso me gusta mencionarlo porque cuando nosotros tenemos alteraciones en la mandíbula, es muy común que los pacientes piensen en ponerse implantes. Los implantes para alteraciones del crecimiento mandibular severos no son una opción desde mi punto de vista por lo que ustedes van a ver. Ella es antes de la cirugía una mandíbula muy pequeñita y es una mandíbula muy pequeñita a pesar de que ahí tiene puesto un implante de mentón que ustedes ahorita van a ver. Es un caso interesante, ese es el overjet que tenía antes de la cirugía. Es un caso interesante porque ella tenía un tratamiento previo con un implante de mentón y a pesar de que ella tenía un mentón en su mandíbula, pues seguía teniendo esta deficiencia anteroposterior de la mandíbula. Fíjense cómo en su foto pareciera que tiene un cuello muy cortito, no se define la mandíbula, y esto es por la alteración del crecimiento de su hueso mandibular y maxilar. El problema es que cuando tenemos discrepancias tan grandes del crecimiento óseo, no sugerimos los implantes de mentón o los implantes de silicón o material aleoplástico en muchas veces, porque esta discrepancia genera que nosotros tengamos, como les comentaba, una incompetencia labial. Esta incompetencia labial siempre nos va a estar teniendo tensión o haciendo tener tensión en nuestros músculos a nivel de la borla de la barba y hacer esto. Entonces, esa acción muscular hace que este implante, en gran medida, se aplaste y pueda pasar lo que ven en esta diapositiva. El implante empezó a reabsorber el hueso de la paciente y ya tiene un problema de reabsorción y además un problema de proyección, porque si antes estaba más adelante, pues con la reabsorción ahora está atrás, ¿sí? Ahí pueden ver en la parte inferior cómo está inclusive desplazado el implante hacia el lado derecho. Entonces los implantes son una buena opción para muchos casos, pero para otros no. Y en la gran medida que se pueda, nosotros preferimos mover primero los huesos antes de pensar en un implante aleoplástico. Esa es la oclusión antes de la paciente. El plan quirúrgico era impactar su maxilar, rotar un poco su plano oclusal, avanzar su mandíbula y avanzar su mentón. Esa es la recuperación de Ruth a los 10 días y a las 6 semanas. Esta es su mordida después de la cirugía, una mordida mucho más estable. Y este es el antes y el después de ella. Una definición del contorno mandibular, una mejor proyección de su mentón, una competencia labial, ahora sí ya puede cerrar sus labios de una manera más pasiva y inclusive se corrigió un poco la protrusión de su maxilar. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestro trabajo en este espacio de las asesorías. Les dejo en esta diapositiva mis contactos, mis redes sociales. Ahí constantemente también estamos compartiendo parte de lo que hacemos en nuestro trabajo. Pues para mí es un gran orgullo participar en la planta docente de esta facultad y la idea de presentar lo que hacemos pues es presentar un pedacito del trabajo que hacemos para que no todos nuestros estudiantes se den cuenta de qué es lo que podemos hacer, que hay cosas que van más allá de los dientes y que ellos también tienen la oportunidad de aspirar a tener una especialidad en cirugía maxilofacial y de poder realizar este tipo de tratamientos. Muchas gracias.